Así que bueno, bienvenidos todos los que estén por primera vez. Si está aquí por primera vez, bienvenidos a la casa del Señor. Si está conectado también por primera vez en nuestra transmisión en vivo, bienvenido, no se quite, sígalo viendo hasta el final. En esta mañana vamos a continuar con nuestra serie de sermones expositivos del libro de Éxodo. Esta es la sexta parte o el sexto sermón en que entramos y vamos a trabajar hoy con todo el capítulo 4. Vamos a tomar todo el capítulo 4. La realidad es que si quisiéramos ser lo más exegético que hubiésemos querido, el capítulo 3 y 4 lo debimos haber trabajado en un solo sermón. Pero yo tengo que confesar que yo no tengo esa habilidad de poder en un solo sermón transmitir todo lo que está ahí. Dios me la dará y me ayudará. Por ahora yo preferí dividir el 3 en 2 sermones y tomar un sermón completo del capítulo 4, porque continúa la conversación de Dios con Moisés y Moisés continúa poniendo sus preguntas, que si usted ha leído, se ha dado cuenta que está progresando de preguntas, ya se está convirtiendo en oposición al plan de Dios. Ya no son preguntas nada más, ya vamos a entrar en el pecado de Moisés, aflorando desde el corazón, como en todos nosotros, y ya está mostrando una oposición al plan de Dios, que es lo que hace nuestro pecado. Se opone a lo que Dios quiere, se opone a la voluntad divina. Así que en el día de hoy nuestro argumento acerca del capítulo 4 que vamos a leer ahora es simple como todos los argumentos que estamos tratando de traer. Yo estoy procurando, hermanos, y en mi oración que Dios me conceda la gracia de ser un predicador más práctico de las verdades teológicas de la Biblia. Hay élites intelectuales en el mundo reformado. Hay personas que predican de unas formas y yo los escucho, a mí me hace mucho bien escucharles, los John MacArthur de la vida, los John Piper de la vida. En el caso nuestro, yo siento que en mi llamado como predicador no es esa élite. Yo no soy un intelectual ni me crié como un intelectual. Yo hago mucho que camino a la vez y respiro. Esa es la gracia de Dios en mi vida. Pero Dios me ha permitido tomar el texto bíblico y sin dejar de ver la riqueza teológica, procurar aplicar al día a día, a lo que vivimos, a lo que estamos enfrentando, la realidad de la palabra. Recuerde que un exégesis lo que significa, y me tomo estos minutos para que lo entendamos, es tomar el texto bíblico, ir a él, entendiendo su contexto primero, el contexto del verso, procurando entender sus palabras, procurando mirar si hay algo histórico que pueda darme luz de lo que se le quiso decir a la primera audiencia, a los que Moisés les escribió esto, que al pueblo de Israel, qué fue lo que Dios le estaba diciendo, para luego yo entonces, una vez que entendamos qué fue lo que le dijo a ellos, comprender y qué tiene que ver esto entonces con el Evangelio. ¿Qué tiene esto que ver con Cristo? Y una vez que entendamos qué tiene que ver esto con Cristo, entonces lo podemos aplicar a nosotros. Ese es el proceso completo para poder aplicarlo a nuestra vida. Cuando digo aplicarlo es ver la enseñanza que está aquí, cómo repercute en nuestra vida hoy, en el siglo XXI. Si usted se fuera de aquí solo con argumentos teológicos, no vas a crecer mucho en tu vida de fe. Si yo solamente me quedara en darte argumentos teológicos, nunca llegaríamos a la práctica. Por lo tanto, usted va a ver que lo que estamos haciendo es tomando la historia y enfocándonos en aquello que repercute en nuestra vida hoy, por lo menos haciendo el intento. Así que el argumento es este, del capítulo 4. Es a Dios mismo a quien necesitamos para poder ser, vivir y hacer conforme a lo que nos ha ordenado. Dios es suficiente. Y ese es el título del sermón. Dios es suficiente. Al yo examinar este capítulo y buscarlo y releerlo y mirar las palabras importantes, las que se repiten, tratar de mirar el arco que viene desde el capítulo 3, el arco narrativo del 3 al 4, el énfasis que yo veo, quizá usted puede ver otro, el énfasis que yo veo es que Dios le está diciendo a Moisés, yo soy suficiente.
Todas las excusas de Moisés, Dios le está diciendo, hey, no eres tú, yo soy suficiente para hacer lo que te mandé hacer. Y eso es lo que queremos ver. Y mi oración es que usted salga de aquí entendiendo que no importa tus luchas, no importa los retos que tú estás enfrentando ahora mismo, no importa cómo haya cambiado la vida en tu entorno, no eres tú. Dios es suficiente para llevarte a hacer y ser lo que Él ha dicho en la Escritura que nosotros somos. Así que espero que Dios nos levante la fe en su suficiencia en esta mañana. Vamos a leer el capítulo 4 completito. Pero Moisés respondió y dijo, ¿y qué si no me creen ni atienden a mi voz, sino que dicen, Jehová no se te ha aparecido? Entonces Jehová le dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Él le dijo, arrójala al suelo, y él la arrojó a la tierra, y se convirtió en una serpiente, y al verla, Moisés huyó. Pero Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano y atrápala por su cola. Él, alargando su mano, la sujetó y se tornó vara en su palma. Esto es para que crean que Jehová, el Dios de tus padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, se te ha aparecido. Y otra vez le dijo Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió su mano en su seno. Cuando la sacó, he aquí su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió su mano a su seno, y cuando la sacó de su seno, he aquí volvió a ser como su carne. Y sucederá que si no te creen ni obedecen la advertencia de la primera señal, creerán la advertencia de la última señal. Y si tampoco creen a estas dos señales, ni obedecen tu advertencia, tomarás entonces de las aguas del Nilo y las derramarás sobre lo seco. Y las aguas que saques del Nilo se convertirán en sangre sobre el suelo seco. Dijo entonces Moisés a Jehová, te ruego, Adonai, no soy hombre elocuente ni ayer ni anteayer, ni desde que hablaste a tu siervo, pues soy torpe de boca y torpe de lengua. Pero Jehová le respondió, ¿y quién ha dado boca al hombre? ¿O quién hizo al mundo, o al mudo, perdón, y al sordo, al vidente y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te instruiré acerca de lo que hablarás. Pero él respondió, te ruego, Adonai, envía, te ruego, por medio del que debas enviar. Entonces la ira de Jehová se encendió contra Moisés, y dijo, ¿no es Aarón el levita tu hermano? Yo sé que ciertamente él hablará, y también he aquí él sale a tu encuentro. Cuando él te vea, se alegrará en su corazón. Hablarás pues con él y pondrás las palabras en su boca, y yo estaré con tu boca y con su boca, y os enseñaré lo que debáis hacer. Él hablará por ti al pueblo y te servirá de vocero, y tú le serás por Dios. Toma en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Entonces fue Moisés y volvió a su suegro Jetro y le dijo, marcharé ahora y volveré con mis hermanos que están en Egipto y veré si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés, ve en paz. Jehová había dicho a Moisés en Madián, ve, vuelve a Egipto, porque han muerto todos los que buscaban tu vida. Tomó pues Moisés a su mujer y sus hijos, los hizo montar sobre el asno y regresó a la tierra de Egipto. Y tomó Moisés la vara de Dios en su mano, pues Jehová había dicho a Moisés, cuando vuelvas a Egipto, considera todos los prodigios que he puesto en tu mano, y los harás en presencia de Faraón, aunque yo mismo endureceré su corazón y no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón, así ha dicho Jehová, Israel es mi hijo, mi primogénito, y te digo, deja ir a mi hijo para que me sirva, pero tú rehusarás dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Y ocurrió por el camino que en una posada que Jehová le salió al encuentro y procuró hacerlo morir. Pero Séfora, tomando un pedernal afilado, cortó el prepucio de su hijo y tirándolo a los pies de él, dijo, realmente me eres esposo de sangre. Entonces se apartó de él mientras ella decía, esposo de sangre eres por la circuncisión. Y Jehová había dicho a Aarón, ve al desierto al encuentro de Moisés. Y él fue y lo encontró en el monte de Dios y lo besó.
Y Moisés declaró a Aarón todas las palabras con que Jehová lo había enviado. Todas las señales que le había ordenado. Fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Luego habló Aarón todas las palabras que Jehová había hablado a Moisés e hizo las señales ante los ojos del pueblo. El pueblo creyó y al oír que Jehová se ocupaba de los hijos de Israel y había visto su aflicción, hicieron reverencia y se postraron. Esta es la palabra del Señor. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Concédenos iluminación en este pasaje tan importante. Concédenos ver, oh Dios, tu suficiencia. Concédenos ver tu grandeza, tu poder. Concédenos quitar los ojos de nosotros mismos en esta mañana y ponerlos en ti, que eres la fuente de toda suficiencia y de nuestra propia competencia. Gracias, Dios, en Cristo Jesús. Amén y amén. La respuesta de Dios a esta tercera pregunta de Moisés va a venir con 3 puntos. Dios le da 3 señales a Moisés. Y la pregunta de Moisés fue interesante porque Dios le acababa de decir en la conversación, hermanos, y aquí es donde yo quiero que usted vea cómo el pecado de Moisés ya va aflorando y viéndose tan claramente. Dios le acaba de decir en la contestación de la segunda pregunta que los ancianos lo van a oír, que Dios va a causar que los ancianos le escuchen. Inmediatamente la próxima intervención de Moisés es: y si no me creen. Dios le dice, te van a creer, pero Moisés está obviamente dudando y está demostrando aquí su falta de fe. Realmente en las primeras 2 preguntas que Dios contestó, Dios dejó claro que no se trataba de Moisés, no se trata de ti, Moisés, se trata de mí. En la segunda, Dios le reveló su nombre, ese nombre que discutimos y que es el nombre glorioso de Dios. Dios le estaba diciendo a Moisés, es que no eres tú, quita los ojos de ti y ponlos en mí, que yo soy el que soy. Yo te estoy enviando, yo voy a liberar a mi pueblo, yo voy a extender mi mano, yo haré prodigios poderosos para sacarlo de allí. Tú solamente tienes que ir, obedecer, ser mi vocero, hablarle estas cosas a Faraón y yo voy a sacar a mi pueblo. Los ancianos te van a oír. Y Moisés dice, y si no me creen, y si no me hacen caso, si no me oyen, ¿qué es lo que vamos a hacer? Moisés estaba mostrando carencias profundas en medio de su pecado. La primera pregunta demuestra falta de identidad. ¿Recuerdan? No sabía quién soy yo para que tú me envíes a hablarle a Faraón. Ese es el hombre más poderoso de la tierra. ¿Quién soy yo para ir allá? Luego, en la segunda pregunta, lo que le faltaba era contenido. No conocía a Dios ni comprendía a Dios, por lo tanto le digo, y si me preguntan tu nombre, ¿cuál es tu nombre? ¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu nombre? ¿Con qué nombre yo debo ir a revelar a los hijos de Israel lo que tú me estás diciendo? No tenía contenido. En esta ahora hay carencia de fe. Moisés está demostrando, no tiene fe en quien le está hablando. No tiene fe en que Dios es capaz de hacer lo que le está diciendo y pidiendo que haga. Por lo tanto, entonces Dios le dice que le va a autenticar con 3 señales. El propósito, especialmente en este caso de Moisés, el propósito de estas señales y de milagros o de estos prodigios eran autenticar a Moisés como el verdadero mensajero de Dios, como que había sido realmente enviado por Dios, y cuando hiciera estas señales frente a los ancianos y frente al pueblo de Israel, Israel creyera y supiera que en verdad Jehová había enviado a Moisés. Así que usted ha visto, a veces a uno le parece, especialmente cuando uno viene de la línea carismática donde se proclaman muchos milagros, uno pensaría que cada página de la Biblia y cada día de la historia bíblica habían muchos milagros. Pero usted tiene que entender, cuando vemos el desarrollo de la historia de la redención, que Dios enclaustró los milagros en diferentes periodos
de esta historia redentora. Y uno de los periodos grandes de milagros es el del Éxodo. Aquí Dios hizo, como usted va a ver y vamos a leer, milagros extraordinarios y prodigios para juzgar a Egipto y a los dioses falsos de ella. Luego, en el camino puede haber algunos milagros por aquí y allá, pero en el tiempo del profeta Elías y en el tiempo del profeta Eliseo es donde vemos entonces otra vez la mano de Dios autenticando también a los mensajeros de él, haciendo milagros en medio del ministerio de estos profetas y del pueblo. Y luego entonces tenemos el Señor Jesucristo, donde tenemos esta explosión gloriosa del Mesías que viene con un ministerio extraordinario cumpliendo las profecías del profeta Isaías. Entonces viene con un ministerio de poder y de milagros. Y luego la primera iglesia, los apóstoles, continuaron siendo autenticados con estas señales, prodigios y milagros. Pero si usted lee la vida de los apóstoles, como en la forma que la historia está redactada, pareciera que Pedro hacía milagros cada vez que se levantaba y movía los ojos, había milagros. No, recuerde que uno tiene que ver la cronología de esto, y realmente en este caso las señales que están aquí eran para autenticar a Moisés. Por ejemplo, ahora mismo, yo no tengo que autenticarme como un mensajero de Dios, porque Cristo es quien realmente es quien nosotros debemos mirar. Entonces hoy día tenemos esta situación que muchos predicadores en la línea carismática tratan de autenticar lo que ellos hacen a través de señales y prodigios. Y el problema es que eso no capta la atención a Cristo, eso capta la atención hacia la persona. Por ejemplo, si yo vengo aquí ahora y tengo esta agua y digo, hermanos, porque yo lo digo, esto se va a convertir en vino, y de repente en mi mano usted ve que esto se vuelve rojo y la gente comienza a gritar, ¿qué gloria le está trayendo eso a Cristo? ¿Qué gloria eso trae al evangelio? ¿Qué gloria eso trae a la salvación? Eso no trae ninguna gloria. ¿Sabe a quién le trae gloria? Me trae gloria a mí, que usted va a estar pensando, wow, el pastor tiene poder, pero en este momento no es lo que nosotros necesitamos. Ahora, no se vaya a confundir, nosotros creemos que Dios hace milagros y creemos que Dios interviene en la vida de su pueblo, pero creemos que lo hace soberanamente, como es su voluntad, no a mi antojo. Yo no soy quien determino cuándo Él hace y cuándo no hace, sino que sencillamente nosotros oramos, suplicamos a Dios y Dios hace su voluntad soberana. Cuando quiere hacer milagros, hace milagros. Cuando quiere sanar, sana. Y cuando no lo hace, sino que nos da gracia para enfrentar la enfermedad. Así que espero que entienda eso, porque mucha gente a veces, aunque se han quedado, me han preguntado, pero pastor, ¿y qué pasa? ¿Por qué ahora no hacemos milagros y cosas? Bueno, es que yo no tengo ese poder de decir, vamos a hacer un milagro aquí. Yo oro al que tiene todo el poder y Él decide qué hacer, hermanos. ¿Está bien con eso? Ok. Bueno, la primera señal que tenemos es esa vara convertida en serpiente. Ahí en los versos 2, 3 y 4, entonces Jehová le dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Como si Dios no supiera todo, pero está tratando de enrolar a Moisés en la conversación. Es Moisés el que tiene que ver qué tenía en la mano. Y era una vara, hermanos, que era la vara pastoril. Era una herramienta usual del pastor. Por favor, no vaya a pensar que esa vara tenía algún poder. No vaya a pensar que la vara tenía algo místico. No vaya a pensar que esa vara Dios la fabricó en el cielo y se la entregó a Moisés como un objeto para hacer milagros. Nada de eso. Por eso es que le preguntó, para que Moisés viera que lo que estaba teniendo era algo común, algo ordinario, que no tenía ningún poder, sino que el poder estaba en el que lo estaba enviando. Recuerde, Dios es suficiente, hermanos. Dios es suficiente para nuestra vida. Eso es hoy lo que queremos enfatizar. Así que esa vara Dios la usaría para mostrar su poder. Interesantemente, después Moisés, en su relato, la manera de escribir, Dios le llamaría la vara de Dios. Fíjate qué interesante, porque Dios la usó para extender su mano poderosa y su brazo poderoso, y ya Moisés, en vez de su vara, le llamaría la vara
de Dios. Dato interesante que Dios convierta esto en una serpiente. Dios podría convertir esto en lo que Él quisiera, hermanos. Si Dios quería convertir esto en un canguro, hubiera podido convertir la vara en un canguro. O sea, Dios es ilimitado, no tiene problemas. Al convertirla en una serpiente, aquí hay algo que se nos está diciendo. Por lo menos inferimos que hay algo para Moisés que debía entender, y para los israelitas que luego iban a leer este relato. Y usted entiende que cuando la vara se tornó en serpiente, Moisés huía de ella. Está claro que nosotros debemos evitar conjeturar en el texto bíblico. No es a la cual estamos llamados, debemos quedarnos con lo que está ahí. Pero en algo como esto es imposible no conjeturar que si un hombre como Moisés, 40 años en esa región, pastoreando ovejas, había tenido que ver todas las serpientes habidas y por haber en la región, lo que significa que si Moisés estaba huyendo de la serpiente, no estábamos hablando de una serpiente inofensiva. La serpiente en que Dios convirtió la vara aparentemente era una serpiente muy venenosa, y quizás, y por favor el quizás, véalo en letras mayúsculas, quizás fuera una cobra. Y ahí está la conjetura grande que estamos haciendo. ¿Por qué? Bueno, porque Faraón, Egipto, adoraban a la cobra como una deidad que gobernaba lo que ellos llamaban el Bajo Egipto. La cobra era muy importante para los egipcios, tanto así que Faraón, en su arreglo, ¿verdad?, en la tiara que se colocaba sobre la cabeza, tenía, según leí la historia, a veces faraones tuvieron una, a veces faraones tuvieron dos cobras. Y precisamente que anoche vi un documental de Tutankamón, esta momia que encontraron hace, yo creo que 100 años ya se van a cumplir 100 años o ya pasaron. En el arreglo fúnebre de él, en el casquete, como se le llama, fúnebre, habían 4 cobras erguidas, o sea, como guardianes de esa tumba, pero no pudieron hacer mucho, como quiera. Hace 100 años penetraron la tumba y lo están exhibiendo ahí a él. ¿Qué queremos decir con este punto? Esto era una deidad, representaba poder en Egipto, representaba poder del faraón, algo que guardaba a Egipto y guardaba a Faraón. Dios le pone esta serpiente a Moisés y le dice algo inconcebible, hermanos, pero inconcebible. Moisés conocía la gloria de Egipto y conocía los misterios de Egipto y las cosas ocultas de Egipto, pero no hay que ser un encantador de serpientes para saber que jamás yo agarraría una serpiente por la cola. Jamás. No tengo que ser un experto en serpientes para hacerlo. Anoche también, viendo documentales de la violencia de las serpientes, vi no puedo decir que es un pastor porque es un culto. Estos cultos en Estados Unidos donde predicadores tienen serpientes en iglesias, y mientras predican están con una serpiente venenosa y hablando y predicando, y le salió mal, hermanos, horrible. Yo no había visto ese video, y él predicando así bien carismático, y azotaba a la serpiente así hasta que la serpiente se viró, ¡pum!, y lo mordió aquí. La sangre, a los minutos el hombre asfixiado. El video se acabó ahí. Yo no sé si murió, si llegó al hospital. No podía respirar, hermanos, llevándoselo, porque representa poder, hermanos. Una cobra puede matar a una persona con la mordedura, teniendo un ataque al corazón finalmente. Vi también, en lo que estaba mirando, un experto en culebras, no un encantador, un científico, un experto, que se confió tanto en sus cobras. En la casa tenía un lugar con muchas serpientes, y empezó con la época moderna de selfie y cosas, a tirarse selfies dándole un besito a la cobra en la cabeza. Un científico no puede llegar a eso, tiene que entender eso. No. Y lo mordió y lo encontraron muerto. Cuando vinieron a limpiar, la persona que limpiaba lo encontró muerto entre todas las serpientes allí,
muerto porque ya el veneno llegó y le dio un ataque al corazón. Moisés, lo que está pensando, Dios, agárrala por la cola. No, tú no entiendes. Con esta clase de culebra, you don't mess. Tú no bregas con esto. Cuando tú ves esto, tú te vas, te llevas las ovejas, haz lo que sea. Agárrala por la cola. Por la cola no agarras tú una serpiente porque se vira y te muerde. ¿Qué Dios le está diciendo? Extiende la mano y agárrala. Hermano, le está diciendo, no tengas miedo al poder de Egipto. Dios lo que le está diciendo es, yo voy a extender mi mano. Extiende tu mano y agárrala, porque ya yo te he prometido que yo voy a extender mi mano. Cuando Moisés extendió la mano, por fin creyéndole a Dios, en ese momento agarra la vara por la culebra por el rabo. La culebra se convirtió en vara. Hermanos, Dios es suficiente para hacer lo que ha dicho que va a hacer. Moisés iba a estar en una jornada larguísima comprendiendo que el Dios que lo llamó es más que suficiente para hacer todas las cosas que prometió que haría. Y de esa misma forma que Moisés tomó la serpiente por el rabo, Dios, sin ningún temor, porque Egipto no representaba nada contra el Dios glorioso, Dios tomaría a Egipto por la cola y le mostraría quién es Jehová. En el capítulo próximo, Faraón va a preguntar, ¿y quién es Jehová? Para que yo le haga caso. Y Dios le iba a mostrar quién es Jehová para que se le haga caso. Segundo, Dios le dice, bueno, si no basta con esto, si no basta con esta señal, entonces vas a hacer esta. Eso es el verso 6 al 8. Mete tu mano en tu seno, sácala. Cuando Moisés la sacó, la mano estaba leprosa, blanca como la nieve. Hay unos expertos del texto bíblico que por el lenguaje en el hebreo piensan si está hablando de lepra o era alguna otra condición de la piel, pero nosotros no nos va ni nos viene esa parte, porque lo que sea que nuestra Biblia llega a la traducción lepra, estando blanco como estaba, lo que estaba diciendo está en la etapa incurable. O sea, esto no lo resuelve nadie. ¿Qué puede significar esa señal? ¿Por qué meter la mano? Lepra. Recuerde, Egipto pensaba que tenía un dominio sobre tantas cosas y ocultas, y en verdad habían algunas cosas ahí misteriosas en Egipto, pero ellos no tenían poder ni siquiera para sanar la lepra o una enfermedad como esta. No tenían. Dios le estaba diciendo a Moisés con esta señal y a los que la iban a ver que solo Dios tiene el poder de la salud, de la enfermedad, de la vida y de la muerte. Egipto no tenía ese poder. Dios es más grande que Egipto. Dios es más grande que Faraón. Dios es más grande que los dioses falsos de Egipto. Y Moisés tendría que tener fe para hacer esto. Le quiero aclarar un punto y empezar a aplicar a nosotros. Aquí usted va a ver un patrón de obediencia enraizada en fe en la palabra de Dios, en lo que Dios ha dicho y en quien Dios es. Ese es el patrón que vamos a ver, porque Moisés, tenía que tener fe, obediencia enraizada en fe para tomar la serpiente por la cola, y ahora tenía que tener fe para pensar que cuando él se presentara frente al pueblo, él iba a hacer esto, y la mano iba a salir leprosa, iba a hacer esto y iba a salir sana. Si fuera usted o yo, ¿qué sería la primera duda que yo tendría con esta señal cuando yo vaya al pueblo? En mi caso, conociendo cómo soy, mi pecado, inseguridad, yo tendría miedo que haga así y la mano no pase nada. Un momento. Wait. No sale. Sepa, Dios no le está mandando a Moisés a hacer trucos. Eso no era un show. Esto no era Dios queriendo traer a la gente con un espectáculo. Este es Dios dando anticipos de lo que Él haría
en Egipto. Eso es Dios dando un sneak preview, un poquito diciéndole a esta gente, este es el Dios poderoso que ha enviado a su mensajero, a su profeta, para decirle a Faraón que suelte al pueblo. Y este es el principio de lo que el poder de Dios puede hacer en esta nación. Él tiene poder sobre la salud, la enfermedad, la vida, la muerte. Dios le dice, si no creen todavía a esas dos, hay algo más. Entonces, ve y toma agua del Nilo, ¿verdad?, en un frasco, y delante de ellos vas a derramar el agua en la tierra. Esa es otra cosa para la cual hay que tener obediencia basada en fe de lo que Dios ha dicho es la verdad y que Él es suficiente. Porque Dios no le dijo, toma el agua del Nilo y cuando la saques se va a convertir en sangre en el frasco. No, toma el agua del Nilo y cuando la viertas en la tierra, el agua se va a convertir en sangre. Moisés tenía que tener fe, hermanos, obediencia basada en fe para cada una de estas señales. Ahora, el Nilo, ¿por qué el Nilo? Bueno, si usted ha leído un poquito o visto algún documental de esa área, especialmente de Egipto, usted sabe que el Nilo es el Nilo. Esa es la fuente de vida, especialmente en este tiempo histórico. Esa era la vida de Egipto. El Nilo es Egipto, Egipto es el Nilo. O sea, sin eso ellos no podían vivir, no podían sobrevivir como nación. El Nilo era adorado, lo consideraban un río sagrado, se le cantaba, se le hacían ceremonias. Faraón iba a la orilla del Nilo a hacer las ceremonias para adorar el Nilo. O sea, estás hablando de lo que identificaba la nación. Ir contra eso era ir contra el corazón de la nación. De hecho, el Nilo producía cantidad de tierra negra en sus orillas, toneladas de tierra negra en una época que servía tremendamente para en una región desértica como esta tomarla para el cultivo. Eso hacía que la tierra de Egipto floreciera y fuera fértil para los cultivos. Ellos tenían el entendimiento de que su vida estaba ligada al río. Así que Dios dice, vamos a hacer una señal donde yo les muestre que yo soy Dios sobre Egipto y que soy Dios sobre el Nilo y que yo puedo tomarlo y convertirlo en sangre y que la vida que está en él muera completamente. Si esto pasaba, Egipto podía morir, ser devastado absolutamente. Así que Dios interviene con Moisés y le dice, estas son las señales. Uno pensaría, wow, espérate, ya estamos más equipados. Ya Dios se ha revelado, conocemos su nombre, nos ha enviado, y ha dicho, tienes estas 3 señales, vamos, ve y habla al pueblo que yo lo voy a libertar. Pero Moisés todavía viene con la 4ª intervención, que ya no es una pregunta, eso es una excusa. Versos 10 al 12, te ruego, Adonai. Interesantemente, y no vamos a abundar en eso, pero Moisés no llamó a Dios por su nombre que le reveló. No le llamó Yahweh, le llamó Adonai. Adonai significa el Señor soberano. Moisés está diciendo, por favor, te ruego, Señor soberano. No, yo no soy hombre elocuente, ni ayer, ni anteayer, pero mire lo que dice ahora. No, yo tuve que leer esto un par de veces para mirar aquí un poco de atrevimiento. O sea, ni ayer ni anteayer, ni desde que tú hablaste a tu siervo. O sea, tú no has hecho un milagro con esto. Yo sigo teniendo este problema, yo sigo teniendo esta imposibilidad. O sea, llevamos aquí esta conversación, pero yo sigo con mi problema. Hermanos, no podemos identificar, y aquí sí no queremos hacer conjeturas, no podemos identificar realmente cuál era el problema de Moisés con el habla. Hay quienes dicen que era tartamudez, ¿verdad? Y por ahí
Yo recuerdo cuando yo predicaba de esto, que hasta hacía chistes de Moisés Gago y hacía chistes de eso. Pero no sabemos. No lo dice el texto bíblico. No sabemos si era realmente un problema en el expresarse. Tenía problemas, corto de palabra, no era un hombre elocuente, no era un hombre que se le facilitaba comunicar las ideas de su mente. No sabemos si le aterrorizaba hablar en público, no sabemos. No sabemos si en 40 años tenía que ver más con el idioma. Algunos piensan, quizás no dominaba ya el egipcio totalmente. Lo que fuera, Moisés lo usó, lo que fuera, como una excusa ante el Dios que le está mostrando: yo soy el que soy. Es mi poder, es mi gracia, es mi equipamiento el que va a hacer esto. Pero Moisés todavía aflorando todo lo que está en su corazón, hermanos, sus carencias que son pecado continúan saliendo. Y básicamente, ¿qué se está declarando Moisés? Incompetente. Está diciendo, yo soy incompetente para esto. ¿No entiendes? Tú has llamado a un incompetente. No soy el hombre. Yo no soy. Estás llamando a alguien incompetente. Ahora, algo que mencioné hace poco, lo quiero subrayar hoy, es que ante estas carencias y esto lo que llamaríamos, aquí alguien diagnosticaría rápido: Moisés tiene baja estima. Ese es el problema. Moisés tiene baja estima. Moisés necesita una terapia, que lo sentemos a hablarle, subirle la estima, lo poderoso que es Él, lo tremendo que es Él, los dones que tiene, lo que Dios ha puesto en Él para que suba la estima. Pero usted ve que eso es lo que Dios hace con Moisés. Usted ve que cuando Dios le habla, Él está tratando de enfocar a Moisés en sí mismo para subir la estima y decirle: Moisés, pero espérate, tú tienes esto y tú tienes lo otro y tú eres una criatura extraordinaria y yo te creo. No, ¿qué Dios está haciendo? Dios está tratando que Moisés deje de mirarse a sí mismo, porque ese es el problema de baja estima. La baja estima no se resuelve mirándome a mí. ¿Sabe cómo se resuelve bíblicamente? Dejando de mirar mis carencias, mis inhabilidades, mis impotencias o mi baja valoración, para mirar al Dios que es suficiente. Mirando al Dios que es suficiente, yo puedo entender: no importan mis carencias, porque Dios es todo lo que yo necesito en esta vida y en la vida eterna. No hay más que yo necesite, hermanos. Dios es todo lo que yo necesito. Moisés estaba mirándose a sí mismo. Y es lo que nos pasa a nosotros. A todos nos pasa, hermanos. Todo nos pasa. Yo tengo carencias y temporadas de mi vida me sumo en ellas, en lo que no tengo, en lo que no puedo hacer, en lo que me falta, en lo que no soy. Y Dios lo que me está pidiendo es: esto no se trata de ti. Esto no se trata de ti, se trata de mí, de mi suficiencia y de mi gloria. Mírame a mí y vas a entender que yo soy todo lo que tú necesitas. Esto es lo que Dios estaba trabajando en la vida de Moisés. Y simplemente le dice: mira, esto es sencillo. Yo voy a estar contigo. Yo voy a estar con tu boca. Soy yo. ¿Tienes incompetencia? Yo te escogí por esas incompetencias. Oh, hermanos, y eso es lo que me anima. Dios no me escogió por mis competencias. Dios no necesita mis competencias, aunque las puede usar y las usa. Dios puede usar mis dones, si tengo alguno. Dios puede usar habilidades, pero Él no depende de eso. O sea, Dios no me escogió y dijo: bueno, yo escogí a Richard porque, brother, o sea, todo lo que hay ahí, todo lo que ese muchacho tiene. No, Dios me escogió a pesar de mí mismo. Dios me escogió a pesar de todo lo que hay en mí, a pesar de mis inhabilidades, a pesar de mi timidez, a pesar de lo introvertido que soy, a pesar de mi terror de hablar en público años atrás, a pesar de lo que no podía hacer. ¿Para qué? Para Él mostrarme: es que no eres tú. Esto se trata de mí y de mi gloria. Hermanos,
A veces nos hemos convertido en ladrones de la gloria de Dios. Queremos sentirnos que tan completos y tan completos que nunca encontramos gozo en la vida cristiana. Porque no entendemos, yo soy un ser incompleto, imperfecto. Mi plenitud está en Él, no intrínsecamente en mí. Moisés tenía que entender esto y Dios le aclaró y le dijo, mira, ¿quién ha dado boca al hombre? ¿O quién lo hizo mudo? ¿O quién hizo al hombre mudo y al sordo, al vidente y al ciego? ¿No soy yo Jehová? O sea, ¿no te hice yo así? ¿Me estás tratando de enseñar a mí que eres incompetente? Yo te escogí así. Yo te escogí específicamente a ti, porque me voy a glorificar a través de ti. Somos instrumentos en las manos del Redentor. Pero antes de ser instrumentos, Él nos va a mostrar cuánto necesitamos del Redentor, amados. Esa es la realidad. Así que Dios lo que le está pidiendo a Moisés es confía en mi suficiencia, confía en mí. Pero Moisés continúa con sus carencias y punto número 3, aquí Moisés viene con un argumento que es extraordinario. Cuando entonces, versos 13, pero él respondió, te ruego Adonai, envía, te ruego, por medio del que debas enviar. O sea, ¿qué está diciendo Moisés? Está diciendo lo contrario al profeta Isaías. ¿Ustedes se acuerdan del profeta Isaías? Cuando Dios se le reveló, ¿qué contestó el profeta Isaías? Vamos, ¿qué contestó el profeta Isaías? Heme aquí, envíame a mí. ¿Qué contestó Moisés? Heme aquí, envía a otro. Eso fue lo que él dijo. Básicamente, heme aquí, envía a otro. Cuando le dice te ruego, eso es como, I'm sorry, perdona, discúlpame, pero mira, me has hablado todo esto y yo estoy reconociendo que tú eres Adonai. O sea, yo estoy reconociendo que tú eres el Señor, que tú todo lo puedes, que tú puedes hacer lo que tú quieras. Sin embargo, busca a otro. ¿Qué pasó aquí ahora? La ira de Dios se encendió contra Moisés. Ya esto no es excusa, ya esto es una rebelión abierta contra el plan divino. Ya este es nuestro pecado mostrándose totalmente ante Dios y diciendo, no, mira, puedes decir lo que tú quieras aquí en tu palabra, pero yo no soy yo, busca otro, yo no puedo hacer esto, no lo voy a hacer, lo que queramos. Y la ira de Dios dice que se encendió. Es interesante y no quiero permanecer mucho en ese punto, pero Dios no es un ser inestable emocionalmente, entiéndalo bien. Alguna gente ve estos puntos y se preguntan qué es eso, pero Dios en una conversación pierde la tabla de esta manera. Aquí hay una posibilidad, solamente lo digo, si quiere leer más de eso. Dios es trascendente, hermanos. Dios trasciende a nuestras formas y trasciende a nuestras emociones. Él tiene emociones, pero son las emociones de Dios, no son como las nuestras, que son volátiles. Y usted ha visto que la Biblia habla de antropomorfismos, cuando se usa una descripción humana para hablar de Dios, el brazo de Dios, el rostro de Dios, la espalda de Dios. No, Dios es espíritu, no tiene brazo, no puedes, pero es para que los humanos entendamos, ¿verdad? Pues a veces se usan antropopatismos, que es entonces atribuir a Dios algunas emociones que son humanas para poder entender lo que está pasando. Si eso es lo que pasó aquí, pues entonces algunos expertos dicen que en el hebreo esta frase lo que indica es que la nariz de Dios se calentó. Esa es la frase real, literal, que sale en el hebreo. La nariz de Dios se calentó. Es como, no sé si usted, cuando hablabas con tu papá, yo me acuerdo del mío, si yo pudiera estar argumentando algo, pero como que pasé la línea, o me pasé, mi papá
solamente tenía que voltear porque lo que dije lo activó, y solamente yo ver la nariz ups, ok, se acabó el argumento. No sé, ¿a alguien le pasó? No tenía que decirme más nada. Pues básicamente es lo que se está poniendo aquí en el texto. No piense que es la ira de Dios que fue derramada contra el pecado, o la ira que habla Romanos. Estamos hablando que Moisés pasó la línea y Dios es como que ¿cómo? Pedazo de barro. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás diciendo? Eres un pedazo de barro. De todas formas, hermanos, es la realidad que Dios no permite que juguemos con su soberanía. Y eso es bien importante. Dios nos escogió a nosotros sabiendo quiénes somos nosotros. Y a pesar de quiénes somos, Él nos escogió, hermano. Él no se equivoca. Él nos llamó antes de la fundación del mundo a la salvación, pero también no solo a la salvación, sino mientras estamos en esta tierra, también nos llamó a ciertas obras, nos llamó a ministerio, nos llamó a servir, nos llamó a nuestra familia, nos llamó a la comunidad, nos llamó a servir a Puerto Rico en la manera que podamos. Entonces es importante que entendemos y comencemos a aceptar nuestras realidades, aceptar nuestras limitaciones. Y yo sé que esto no va a sonar como un mensaje motivacional, pues no lo es una exposición bíblica. Para escuchar mensajes motivacionales hay que ir a otro sitio, acá ya no los hacemos. Así que no se me enoje si yo le digo hoy, usted no es especial. Tú no eres especial. Yo soy la niña de los ojos. Oh, please. No saquemos los versos de contexto. En este salón pueden haber 2 o 3 personas que Dios haya llamado por su soberanía a cosas impresionantes y cosas que van a ser trascendentales. Y yo oro que como iglesia Dios nos permita nutrirlos y pastorearles y enviarles a esas cosas, y algún día oír de esas cosas que Dios hizo. Quizás aquí hayan 2 o 3 Moisés que van a hacer cosas que van a repercutir en naciones completas. Pero la mayoría de los demás, incluyéndome a mí, somos average. Acéptelo. Acéptelo. Average. Soy regular. Yo no soy un pastor excepcional, yo soy un pastor regular. Yo no soy un esposo excepcional, yo soy un esposo regular. No soy un papá excepcional, yo soy regular. That's me. Pero estoy obedeciendo, procurando obedecer, enraizado en la fe de lo que Dios me está pidiendo. Eso es lo que estoy procurando hacer. ¿Qué es lo que Dios me pidió? Que yo pueda hacer el trabajo que me dio en mi familia, en la comunidad de fe, en la comunidad donde me ha puesto, me ha enclavado, y ser fiel y obediente a Él. Pues eso es lo que Dios quiere de mí. Si Dios te llamó a ser un padre para tus hijos, esposo para tu esposa y un buen trabajador, entonces tienes que entender que a no todos los llamó a tener ministerios impresionantes y hacer cosas que van a salir en los periódicos, en la revista Carisma. No, porque hay gente que tratando de soñar con esas cosas que Dios no los llamó a hacer, están perdiendo hoy su presente con su familia. Están perdiendo hoy la oportunidad de influenciar a quienes Dios te puso a influenciar. Porque no, Dios me llamó a las naciones. Yo no sé, en lo que pasa allá, tus hijos. ¿Cómo te va a llamar a las naciones si no le estás ni enseñando la Biblia a los niños? ¿A qué naciones? Empecemos a entender nuestra realidad, porque Dios quiere que entendamos que Él es suficiente.
Él es suficiente para darme fuerza y levantarme cada día en la mañana y agarrar el tapón que tenga que agarrar y si es su voluntad, trabajar por los próximos 40 años en ese lugar, sostener a mi familia, sostener la obra de Dios, predicar el evangelio. Y si eso es lo que me llamó, eso es lo que me llamó. Eso es. Nosotros venimos de una cultura que todavía alguna gente como que sigue en ella. Una cultura de grandezas, donde venían los profetas y llamaban a uno y tú, Dios te ha dado esto y te ha dado lo otro y te va. Hermanos, entendamos la realidad. Aquí lo importante es Dios, no soy yo. Mientras más yo mengüe, mientras más yo entienda que el grande es Él, más ustedes pueden ver a Dios y menos a mí. Yo les confieso, y se me está yendo el tiempo, pero es importante esto, o yo quiero pensar que es importante. Yo viví en esa cultura. Dios está trabajando, no ha terminado, está trabajando con mi corazón. Porque yo nací en una familia de 10 hijos, siendo el menor. A mí me hicieron sentir especial desde que nací, especial. Yo era el especial. Mi mamá tenía preferencia abierta por mí, por mi vida, pero abierta, totalmente abierta, delante de los demás. Será el nene, será mi nene. Para los demás, si ella hizo arroz con salchicha, eso es lo que hay. El nene que quiere, yo no quiero arroz con salchicha, vamos a hacerle una cremita, una farinita, nene, porque nene. ¿Cómo uno se cría? Special. Yo tenía la túnica de colores. I am Joseph. Mis hermanas me hacían sentir especial. Mi hermana mayor me hacía sentir especial y siempre me hablaba de grandezas y que Dios te va a hacer esto y vas a ir a las naciones. Y me decía, no, la gente va a hacer fila para que tú los toques y un montón de cosas así me decía. Y yo me sentía especial. Hasta que un día, cuando Dios empezó a trabajar conmigo, vi todas las carencias que tenía. Vi todas las imposibilidades, vi tantas cosas y entendí. Yo no soy tan especial, pero vine al ministerio pastoral y ¿qué encontré? Una cultura donde otra vez me hicieron sentir wow, esto no es un mero hombre, este es el ungido. Ese es el ungido. Cuando Él habla, Dios se mueve. Cuando Él ora, el cielo calla. Es el pastor. ¿No? Cuando vengo al Evangelio, comienzo a ver la verdad, me doy cuenta que aquí el especial es Cristo. El ungido es Cristo. Él es. Y que mi rol es mostrárselo a ustedes, a Él. El rol de cada domingo es que usted salga de aquí, cuando vaya al carro, vaya diciendo qué grande es Dios, qué grande es su salvación, qué gloriosa es la cruz, qué extraordinario es el evangelio. No pensando, wow, qué elocuente es el pastor. Wow, oye, cómo se aprende las cosas. Oye, cómo habla. Oh, qué grande es Dios. Cuán suficiente es en mi vida. O sea, si me llamó como padre, tiene la gracia para que yo pueda hacer esto. Como esposo, me da la gracia para que yo pueda. Quizás no voy a ser el más excepcional, pero con Él puedo obedecerle a través de la fe y hacer lo que Él me mandó a hacer. No sé si me están entendiendo, hermanos. Pero esa es la realidad de lo que vemos aquí. Y punto número 4 para terminar, si me da el tiempo. En el 4 englobo el final del capítulo ya completo. Aquí está el regreso a Egipto. Ya, ¿ves? La contestación de Dios a esta última pregunta es una contestación rara. Ya, es como, mira, ahí está Aarón. Ya, se acabaron las excusas. Ve, ahí está tu hermano y yo voy a estar con tu boca y con su boca. Una vez más, no eres tú ni es Aarón. No son ustedes, soy yo. Yo te voy a dar lo que vas a hablar, te voy a dar el poder para hablar. Así que ve, vas a encontrarte con él. Y Moisés por fin, no sé usted cuando lee ese capítulo dice por fin.
emprende, habla con su suegro, Jetro, le pide permiso, 40 años que está ahí, y emprende el camino hacia Egipto. Verso 19 dice que ya los que buscaban su vida habían muerto, ¿verdad? Se intercala eso ahí, pero ¿qué importaba si había muerto si ahora él iba a tener peligro más grande del que había tenido jamás en Egipto? Se lleva a su familia, pero usted debe saber que luego en algún momento parece que Moisés envió de nuevo, quizás cuando la cosa se puso peligrosa, envió de nuevo a su familia, a Séfora y a sus hijos, a donde su suegro Jetro. Y más adelante en la historia la veremos de nuevo regresando al campamento de Israel. Entonces, Dios le envía que cuando vaya por el camino vaya meditando en las señales que le acaba de decir. Moisés, ve meditando, pero una advertencia, quiero que sepas, le voy a endurecer el corazón a Faraón. ¿Entiende que vas a hacer esto? El pueblo te va a oír, los ancianos te van a oír, pero Faraón no te va a escuchar. Yo le voy a endurecer el corazón. Hoy eso lo vamos a dejar ahí en hold, porque lo vamos a tocar en otros puntos de la historia, lo vamos a explicar mucho mejor en otros puntos de la historia. Hoy sencillamente quédese con el entendimiento de que Dios es soberano, hermanos. Y lo que dice aquí es lo que dice aquí. Dios endureció el corazón de Faraón, y Romanos 9 es un capítulo que nos enseña acerca de la soberanía de Dios y el corazón del hombre. Así que lo próximo, versos 22 y 23, Dios le indica, ok, estas son las palabras. Yo pienso que esa es la primera entrevista. Eso es lo que vas a decir cuando te enfrentes cara a cara con el hombre más poderoso del momento. Vas a hablar con el faraón y le vas a decir esto. Cuando yo leo lo que le tiene que decir, Dios mío, aquí no había una estrategia diplomática. Aquí no había el Moisés diplomático de traer un convencimiento. No, Moisés le iba a decir a Faraón, Dios dice, oye, Israel es mi primogénito. Está diciendo, tú te crees la nación más grande de la tierra, tú te crees la nación más importante. Mi pueblo, mi hijo, Israel, él es mi primogénito. En ese tiempo la gente entendía muy bien el patrón de lo que es el hijo primogénito, que tenía el derecho a la doble porción, la bendición y la supremacía en el liderazgo de la familia. Esto es lo que básicamente Dios le está diciendo a Moisés que le diga a Faraón. Dile a Faraón que el que es primogénito aquí, el que tiene preeminencia aquí es mi pueblo Israel. Y si no los deja ir, como no los va a dejar ir, dile que yo le voy a matar a su hijo primogénito. Hello. ¿Usted se imagina ante el hombre más poderoso de la tierra? Y ese es el inicio de la conversación. By the way, si no nos deja ir, Dios va a matar a tu hijo primogénito. Entienda que Dios le está dando a Moisés la realidad de que Dios no tiene miedo, que Moisés debe entregarse a su misión sin ningún temor, porque Dios es suficiente. Si Dios lo llamó a hacer esto, Dios es suficiente. El patrón del hijo primogénito y de la nación primogénita señalaba al verdadero hijo primogénito. ¿Quién es ese hijo primogénito? El que Colosenses 1:15 lo llama el primogénito de toda creación, para que en todo tenga la preeminencia nuestro Señor Jesucristo. Todo ese patrón del Antiguo Testamento del primogénito apuntaba a la gloria de aquel que vendría y sería el primogénito de entre los muertos, pero el primogénito de toda creación, hermanos. Gustó la muerte por nosotros y fue el primero en resucitar en una vida nueva. Luego tenemos uno de los pasajes más extraños del Antiguo Testamento en el sentido de lo que pasó aquí. Ya Moisés va en camino, todo va bien, y en una posada, de repente, Dios sale al encuentro y dice, quiere matarlo. Hay algunos puntos de vista
a quién era que quería matar. Si era a Moisés o si era a su hijo mayor, Gersón. Como está puesto, no es tan fácil verlo, aunque yo me inclino más con los que piensan que es a Moisés. Por la forma de la sintaxis que está aquí, por lo menos en español, pareciera que es a Moisés que Dios salió a matar. No importa quién fue, lo importante es que la acción de Séfora nos da a saber por qué pasó este incidente. Y por lo menos nos da luz para sacar de él la enseñanza que entendemos se quería traer en ese momento y para generaciones. Séfora, al ver esto, como un rayo veloz, toma a su hijo mayor y lo circuncida. O sea, le corta el prepucio a su hijo, haciéndole sangrar y entrando en el pacto que Dios le había revelado a Abraham en Génesis capítulo 17. Esa era la forma de estar en el pacto. Entonces, sin quedarnos ahogados en tecnicismos teológicos de un pasaje muy oscuro y extraño, la importancia aquí de ver para nosotros y para si usted está visitándonos hoy aquí y no es creyente, es esta. Hay dos clases de personas en la faz de la tierra: los que están en el pacto de Dios y los que están fuera del pacto de Dios. Los que están en el pacto de Dios tienen salvación, relación con Dios, la bendición de Dios y la vida eterna con Dios. Los que están fuera del pacto, lo que enfrentan es juicio, muerte y oscuridad eterna. En esta mañana, si usted está aquí, vino de visita o me está oyendo a través de la transmisión y usted ha oído atentamente el evangelio ser predicado desde el Antiguo Testamento, yo le digo, ese pacto ya no indica una circuncisión en la carne. Ese rito ya no es lo que nos da entrada al pacto con Dios, porque Dios hizo algo mucho más extraordinario que la circuncisión en la carne. Dios envió a su Hijo. Dios tomó carne y la única forma de que nosotros pudiéramos entrar en el pacto eternamente con Dios era si Cristo venía y derramaba su vida hasta la muerte en la cruz del Calvario. Y Él hizo eso por los pecadores, por todos aquellos que Dios traiga y llame a esta salvación tan gloriosa y tan grande. Por eso, si usted hoy no está bajo el pacto de la gracia, yo hoy le digo, antes de salir de este lugar, antes de asumir de nuevo su vida y continuar con sus affairs, yo hoy le digo, venga al pacto de la gracia. Hable con Dios hoy en su corazón mientras escucha la escritura. Ore, pídale a Dios y muéstrele, soy un pecador. Concédeme hoy ver el evangelio. Resucítame de mi muerte espiritual y déjame ver a tu Hijo crucificado por mí en la cruz. Yo le ruego hoy por las misericordias de Dios en Cristo Jesús, piense lo que estamos hablándole, porque fuera del pacto solamente hay condenación. Pero también aprovecho, me quedan un par de minutos, para decirle a otros que están aquí, que si usted vive una vida cristiana en la cual no hay obediencia, que está enraizada en la fe, en la obra perfecta de Cristo, si usted no ve que la justificación que Dios trajo sobre su vida ha resultado ahora en nuevos afectos y nuevas inclinaciones que no nos hacen perfectos, pero nos llevan a querer obedecer y por lo menos dar baby steps en obediencia en la fe, entonces yo le suplico, no se etiquete de cristiano y entienda que si no hay obediencia, usted también está perdido. Y usted está en peligro de condenación eterna, aunque te sientes los domingos en una congregación. A usted también le invito, venga hoy a la gracia de Dios. Corra a Cristo, corra a la gracia que ha sido ofrecida para los pecadores. Finalmente, amados,
vemos un acto de adoración. Cuando ya Moisés se encuentra con Aarón, como Dios le dijo, como Dios le prometió, así lo cumplió. Hablan con los ancianos, como Dios le prometió, así se cumplió. No tuvo que hacer ni la tercera señal, o las dos primeras. Los ancianos se postraron en tierra y entendieron, Dios se ha ocupado de su pueblo Israel, ha visitado a su pueblo. Amados, Dios es suficiente.